Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de Visualmente Mexicano y del equipo FATSITAS, al cual representamos, agradecemos la presencia de Eric Morales Martínez, mejor conocido como Doctor Morbito, orgullosamente mexicano y egresado de la Escuela de Artes Plásticas OIFAD, UNAM, y con más de 20 años de trayectoria, con una amplia experiencia en branding de marca, en el art toy, producción de su mercancía original, director general de Mob Projects y más recientemente como director en el corto La Pausa. Correcto. Muchas gracias, Carlos. A usted. De acuerdo. Ok, me gustaría empezar de la siguiente manera. Ok, en las entrevistas anteriores que has realizado, mencionas que en realidad no eras un buen estudiante, pero, ¿sabe? Me gustaría que nos contara un poco más acerca de esto. ¿Cuál fue su experiencia universitaria y por qué decidió estudiar diseño? Antes que nada, muchachos, muchas gracias, porque de verdad de las entrevistas, esta ha sido como la que más han revisado mi historial, mi perfil, saben un montón de cosas. Normalmente siempre que me han entrevistado, siempre es como, oigan, y cuéntenme cómo ha sido y cómo empezó. Y creo que aquí se tomaron mucho el trabajo de investigar y la línea de tiempo, y la verdad que felicidades, muchachos, porque Muchas ha gracias. estado- da gusto estas entrevistas, Gracias. de verdad. Les cuento muy rápido. Yo en realidad siempre, desde muy chico, soñé. En la secundaria tuve la fortuna de tener un maestro que me cambió la vida porque nos dio talleres de fotografía. Entonces y además iba en una secundaria pública, ¿no? Entonces todavía mucho más suerte tuve. Desde ahí amé la fotografía y era una de las cosas que siempre soñé. Por desgracia, yo nací, o por fortuna, eh, porque la vida te va como cambiando las percepciones. Pero tuve este tramo en mi vida donde tenía prohibido estudiar fotografía en mi casa, porque para mi familia ser fotógrafo era como el fotógrafo el de las bodas o el fotógrafo el que llamaban para poder fotografiar eventos. Era una percepción de la fotografía completamente diferente, obviamente por una situación cultural que había. Entonces yo tenía prohibido estudiar fotografía o hablar de fotografía. De hecho, yo me iba de pinta para irme a los museos de fotografía. Entonces, yo trabajé muchos años en el centro de la imagen, intercambiando mi trabajo por talleres, por los laboratorios del centro de la imagen para poder hacer fotografía durante casi 4 años. Cuando entré a la carrera de diseño, entré porque había fotografía, no porque yo quería estudiar diseño. Y cuando me refiero a que yo era muy malo, es que yo era muy mal diseñador, yo no sabía qué era diseñar, no tenía la idea de lo que era el diseño. Me metí ahí porque yo ya había tenido un año en donde mis padres me habían de alguna manera metido la idea de que tenía que estudiar computación o ingeniería técnica, una cosa así, electrónica, ¿no? Entonces, la verdad es que no me gustó, me salí, después estudié en el CCH y durante el tiempo del CCH y parte del año que me tomé, me metí al Centro de la Imagen a trabajar. Yo gané un concurso de fotografía en el Museo Rufino Tamayo, con cámaras de cartón. Entonces, pues obviamente cuando eres chico y entonces ya ganas concursos y entonces empieza a ver el mundo de la fotografía y eso era como mi sueño. Explico esto porque eso tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Como la vida da vueltas, ¿no? Es maravillosa. Uno a veces tiene la idea de que va a hacer algo y la vida te va cambiando y terminas siendo o haciendo algo que siempre o pones en pausa, ¿no? Y el tiempo te lo va devolviendo. Cuando yo entré a la carrera, yo era muy malo. Yo no sabía lo que era diseñar. Mis carteles eran de fotografía, porque yo amaba la fotografía. Yo nunca entré a fotografía en la carrera. Yo las pasé en extraordinarios, todas las materias de fotografía. Yo sabía muchísimo de fotografía en ese entonces. Trabajé con muchos fotógrafos muy importantes. Entonces entro a la carrera y yo era malísimo. No sabía nada. Era de los peores, así, escojan al peor de su salón. Ese era yo. O sea, ese era el peor, así. Y tenía compañeros que me decían, es que, ¿qué haces aquí? O sea, tú no eres diseñador, tú no la haces para el diseño, ¿no? Hasta que tengo la fortuna cuando fue la huelga de la UNAM, no sé si escucharon esa famosa huelga donde estaba el MOSH y todo eso. Bueno, yo era de alguna manera pertenecía como al CGH, como en ideales.
Y entonces para mí la huelga fue uno de los grandes beneficios en mi vida. La verdad es que fue de los momentos en los que me pude escapar a los museos, leí muchísimos libros, o sea, llegué a leer 4 libros por semana cuando estaba la huelga. Llegué a ir a museos, creo que conocí todos los museos sabidos y por haber, porque iba a los museos, a los eventos literarios, como cerraban las facultades, iba a los conciertos, veía, híjole, a miles a Julio, ¿cómo se llama? Todos los bohemios de esa época, ¿no? O sea, había conciertos que se organizaban, era una maravilla. Para mí la huelga fue de las mejores cosas, porque yo me juntaba con la gente cultural, no con la gente que hacía el paro, ¿no? Y no toda la gente que hacía el paro hacía malas cosas, ¿no? Pero bueno, para acelerar esta parte, cuando yo regreso de la huelga, yo ya tenía una visión mucho más grande de lo que era el diseño. Tuve la fortuna de llegar al Museo de la Ciudad de México. Había una exposición que se llamaba Ojo por ver no se paga, y están todos los diseñadores más grandes en ese momento. Entonces llegué y mi mundo cambió porque lo que enseñan, ojo, la escuela no le va a gustar mucho lo que voy a decir, pero la escuela no te enseña lo que es el diseño real. Te enseñan los lineamientos del diseño, pero afuera los lineamientos se rompen completamente. El diseño afuera es otra cosa completamente diferente. Entonces, tuve la fortuna de ver un mundo completamente del diseño y dije, es que esto es diseño, esto es para mí sí es diseño. Entonces tuve la fortuna de poder contactar a mucha de la gente que participaba en ese evento y me dejaron participar en sus proyectos, ¿no? O sea, tuve la iniciativa de acercarme a esos diseñadores. Cuando regresé, mi visión del diseño era completamente diferente y ahí fue cuando empecé a ser diseñador. Cuando me di cuenta de lo que quería hacer como diseñador, porque no era la tipografía perfecta, ni la helvética bien alineada, ni las tipografías bien usadas, más bien es como la imaginería cultural y la imaginería popular la que para mí era la que iba a representar mi futuro en el diseño, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo que yo entendí es que lo que se queda en una caja como diseño no es el diseño, es lo que pasa afuera, es la experiencia de lo que vives afuera. Y lo único que nos deja aprender diseño, y a mí, repito, lo que tuve la fortuna es entender que la huelga me hizo entender que yo tenía que seguir aprendiendo y tenía que seguir trabajando y tenía que seguir metiéndome en este mundo y encontré en ese momento, mi verdadero camino del diseño. Yo era muy malo hasta ese momento. Wow, ciertamente es una perspectiva, la verdad, bueno, tan interesante. Y en ese sentido, también me gusta que, bueno, yo retomando muchas veces esta frase, no sé quién la habrá dicho, pero se decía que primero se tenía que conocer las reglas como un profesional para luego romperlas como un artista. Creo que le había dicho Picasso, corríjame si estoy, bueno, corrígeme si estoy mal o algo así, pero siento que algo parecido o algo igual podría pasar en el diseño, ¿no? Y La básicamente, verdad sí es, si quieres hacer buen diseño, sí. Si quieres hacer diseño tradicional y común, que de eso hay millones, sí. O sea, si tú ves, por ejemplo, el trabajo de Sagmeister, de Stefan Sagmeister, que es así, para mí el diseñador más cabrón en el mundo, ¿no? Para mí es el mejor. Yo he tenido la fortuna de tomar talleres con él. Todo lo que él hace, o sea, él, por ejemplo, se tomó un año sabático. Cada cierto tiempo, creo que quizás 4 o 5 años, se tomó un año sabático. Y ese año sabático se lo toma justo para recorrer el mundo o recorrer partes del mundo y visualizar lo que está haciendo cada país en el mundo, ¿no? O sea, cuando vino aquí a México, se volvió loco con los carteles así todos arrancados de los conciertos, los billboards así que se quemaban por el sol y se empezaban a descaramar, ¿no? O sea, y se volvía loco, así. Una amiga, que era la esposa de Covarrubias, de un fotógrafo, fue quien lo trajo y lo llevaba, tenía un Mini Cooper con quemacocos, y ahí en la Meister fascinado en el quemacocos tomando fotos a los carteles, entonces, porque expandir tu visión del mundo es lo que te hace mejor visionario, ¿sabes? Puedes diseñar más. Las reglas que nosotros seguimos, fíjate, grandes diseñadores, por ejemplo, está otro diseñador, se me van los nombres, soy muy malo por los nombres. Em, fíjense, es la historia de este diseñador, seguramente si les cuento la historia lo van a saber.
Él era surfista y cuando empezó a diseñar sus flyers para vender sus productos, eh, al momento de imprimir las cosas, la impresora imprimía o sobreimprimía las cosas y entonces em, su diseño se basaba mucho en como en el diseño sucio. Fue un diseño involuntario, ¿no? Y tiene libros ahora, es maravilloso. También tengo la fortuna de dar, David Carson se llama. He tenido la fortuna de dar conferencias junto a David Carson. Entonces, el diseño real, el diseño que marca tendencia o el diseño que genera disrupción, es el diseño que se sale de las reglas, ¿no? Es el diseño que a veces es un diseño involuntario. La naturaleza genera el diseño. Es decir, cuando entiendes que el diseño realmente funciona, cuando la naturaleza lo genera, te das cuenta que realmente lo que nosotros es que alineamos una forma de ver, pero la forma de ver no es lineal, la forma de ver es disruptiva, la naturaleza es disruptiva. Esa es la verdadera forma del diseño, ¿no? Pero por, de alguna manera se ha tenido que formalizar o alinear para poder generar estructuras. Hoy, desde mi punto de vista, esas estructuras ya no funcionan, pero a eso es a lo que voy, ¿no? Muchas gracias a usted por responderla. ¿Sabe? A ti, Tengo ya, también curiosidad. Muchas gracias. Este, Nos gustaría también saber un poco más acerca del origen de tu identidad como creador. ¿Cómo nació Doctor Morbito? ¿De dónde vino el nombre y qué significado tiene para ti? oh, fíjense, yo no me puse ese nombre. Eh, Cuando yo regreso de la huelga, que yo era mal diseñador, repito, regreso con una visión de querer ser mejor diseñador, empiezo a tomar de alguna manera mi carrera en serio y empiezo a generar mis portadas, todos mis trabajos ya estaban así perfectos, con diseño y todo. Diseñé un logo, que era mi logo personal, tenía back amarillo y en mi salón, según me imagino que en el de ustedes también, siempre hay como los que son buenos diseñadores, ¿no? Y se juntan estos como buenos diseñadores. De repente empiezan a ver mi trabajo y empiezan a decir, ah, mira lo que está haciendo. Y de la nada, mi logo por el fondo amarillo, no tiene nada que ver, pero bueno, por el fondo amarillo, lo asimilaron por la portada del disco de un vocalista, que fue el vocalista de Moenia, que se llama Morbo. Así es como sale ahora como artista solista. Que es muy chistoso, tiempo después filmé comerciales con su hermano, pero bueno, esa es una historia aparte. Eh, y de ahí ellos empezaron a decirme que yo era Morbo. Cuando me empiezo a juntar con ellos porque me aceptan dentro de su crew de buenos diseñadores, de la nada se les ocurre, se empezaron a reír. Entonces yo me pongo así como que, ¿por qué se ríen? Y me dijo, no, ya te vamos a juntar, es que te decimos Morbo. Y yo, ¿por qué me dicen Morbo? Y entonces me dicen, ah, pues porque tu logo ve la portada del disco. Y el disco ni lo conocí. Y entonces ya de ahí me empezó, y yo en ese momento yo empezaba ya a coleccionar juguetes. Entonces yo llevaba mis juguetes y entonces ellos le empezaron a decir, ah, mírate estos morbitos. De ahí sale Morbito. Entonces, cuando genero mi carpeta de trabajo, coloco ese logo y en lugar de ponerle Morbo, le pongo Morbito. Entro a mi primer estudio de diseño, que es un diseño que se llamaba Sustancia, y él le llamaba, fue con Rafa, con Rafa Kir, pertenecía a una revista de ese entonces. Y entonces, de la nada, él me dijo, ah, tú eres Morbito. Hagan de cuenta que mi vida fue en ese momento, fue el instante decisivo, como diría Carty Bresson, y dije, sí, sí, soy Morbito. Y como en ese estudio o laboratorio de diseño nos poníamos batas por una cosa que yo propuse, eh, nos decíamos doctores. Y entonces de ahí salió el doctor Morbito. En ese momento llega un amigo del que era el director del estudio, que se llama Israel Mejía, me llaman a trabajar a McCann Erickson para la cuenta de Coca-Cola. Cuando yo estaba ya en el último semestre de la carrera, diseñé una agenda que rompo todos los esquemas porque nos habían pedido hacer una agenda tradicional con tipografías, cosas. Entonces yo hice una agenda de lucha libre.
además en una agenda que tenía que ser trabajarse en equipo, yo no podía porque yo ya trabajaba en ese entonces. Total de que esa agenda no la quiso como revisar y me puso una calificación casi pasable, ¿no? O sea, 7, me acuerdo. No me importaban mucho las calificaciones. Pero lo importante aquí es que esa agenda, cuando me entrevistan en McCann Erickson para la cuenta de Coca-Cola, esa agenda fue la que hizo que me contrataran. Porque justo en ese momento estaban por filmar un comercial para Coca-Cola con el hijo del santo. Entonces, esa agenda, que para un profesor fue casi irreverente y no tenía que ver con el tema, si yo hubiera llegado con una agenda tradicional, jamás me hubieran contratado. Eso que hice fue la razón por la que, e incluso nada más, o sea, normalmente cuando es una agencia entras como trainee, luego entras como junior, luego entras como director de arte y luego como director senior. Yo entré como director de arte senior. Es más, yo llegué a supervisar un equipo de gente que ya trabajaba ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que un poco lo que decías hace rato. O sea, las reglas están hechas un poco para entender el diseño, pero cuando las transgredes, cuando rompes esas reglas, cuando vas más allá, se vuelven para ti una herramienta porque aprendes a ver otras cosas que otros no ven. Hay una cosa que también me cambió la vida de Pedro Valtierra. Pedro Valtierra era un fotógrafo de La Jornada. Eh, y él tenía una frase maravillosa que también cambió mi vida en el tiempo. Lo aprendí cuando hacía foto. Y él decía que el periodismo no está donde sucede el evento, el periodismo está alrededor del evento. Las noticias más importantes están alrededor de lo que pasa, ¿no? Entonces, para mí esa fue la forma en que yo siempre vi el diseño. El diseño no es lo que es como lo que nosotros conocemos del diseño, sino que hay alrededor de lo que pasa del diseño. Entonces, cuando aprenden a ver lo que hay alrededor, la forma en donde ustedes van a encontrar buen material para crear, no va a estar en la esencia central, sino en lo que hay alrededor, ¿no? Pues para mí eso es lo más importante de transgredir las reglas. Las reglas es un núcleo, pero lo que genera la transgresión está afuera de las reglas. Y gracias, fue una respuesta bien interesante, la verdad. Como otra pregunta, pues tú tienes una trayectoria muy vasta en el mundo del arte hoy, desde tu primer éxito que fueron las Barbígenes, a luego el boom que fue Shago y posteriormente Fubi. Y a nosotros nos gustaría saber cuál fue el contraste entre estos proyectos, qué cosas aprendiste y qué cosas fueron las que más te gustaron. Miren, fue una época donde esto que voy a contar es mucho más personal. Cuando yo era chico, yo tuve digamos, dentro de mi historia no había posibilidad de poder comprar juguetes, ¿no? Entonces, yo tenía un primo, o sea, vivíamos en la casa de mi abuelita y abajo vivía un primo, el que le compraban todos los juguetes. Yo entonces tuve la fortuna de poder construirme mis propios juguetes. O sea, yo lo que hacía es que veía las caricaturas y le pedí a mi madre que me comprara plastilinas y con los papeles que teníamos ahí, ya saben, papel de las tortillas y todo, que de hecho muchos de mis trabajos que presenté en la universidad los hacía con papel de tortillas. Los maestros decían que era muy innovador porque estaba usando el papel de las tortillas y el papel de estraza y el periódico, pero básicamente es porque era lo que tenía y lo que me alcanzaba, porque como me pagué la carrera, tenía que hacerlo con esos materiales. De hecho, les voy a contar rápido una historia, porque es maravillosa. En mi último semestre, nos dejaron hacer una investigación del periódico Reforma y del Universal. Entonces, la tarea era que teníamos que ir a los periódicos y hablar con cómo eran los procesos. Yo no tenía tiempo porque yo trabajaba. Trabajaba para la fototeca de Pachuca. Entonces, lo que dije, y yo ya era muy irreverente ya en ese momento con el diseño. Entonces, lo que escribí fue una reseña de para qué servía el periódico del Universal, para qué servía el periódico del Reforma. Entonces escribí que el Reforma servía muy bien para limpiar los vidrios y el periódico El Universal servía muy bien para hacer alebrijes. Entonces hice todo un desarrollo de texto de por qué y mi experiencia, porque yo hacía alebrijes y para pagarme la carrera trabajaba poniendo parabrisas. Entonces los vidrios los limpiábamos con los periódicos. Bueno, la maestra, que
vio mi reseña. Tengo una historia muy padre con eso, porque la maestra se fue al concierto de Celso Piña y la maestra se volvió loca con esa reseña y se la presumía a todo el mundo en el concierto. Tenía amigos que estuvieron en el concierto y decía, es que tu maestra nos presumía lo que habías escrito porque no era posible cómo podías haber entendido el uso de los periódicos de una forma completamente diferente. Pero bueno, eso es un poco el resumen. Esos periódicos, y por eso tiene que ver con esto, porque yo empecé a hacer alebrijes para pagarme la carrera. Entonces yo hacía alebrijes y los vendía, ¿no? Entonces aprendí a hacer juguetes, aprendí a hacer alebrijes y como que mucho de eso siempre lo tuve para poder, de ahí nacen las barbírgenes. Porque yo aprendí a hacer, a diseñar la ropa o diseñar las cosas, como yo tuve la fortuna de estar muy apegado a mi madre, entonces me enseñaba a tejer, coser, bordar, entonces todas esas cosas, pues yo hacía los uniformes de mis soldados o de los muñecos que hacía los paracaídas, ¿no? Era maravilloso. Entonces mi época de los Art Toys básicamente era una forma de sanar mi, mi escasez de juguetes. Era ese momento en donde quería eh, recuperar como esos momentos que no tuve de juguetes y crear mis propios juguetes. Pero a su vez las Barbírgenes fueron lo que me abrieron también la puerta para los despachos de diseño. Es más, cuando me contrataban en las agencias, me contrataban por las Barbírgenes. Ellos no querían, ellos no veían mi proceso de diseño, ni los carteles, ni los logos que yo hacía. Ellos veían todo el proyecto de las Barbírgenes. Eso fue lo que realmente me abrió las puertas en las agencias de publicidad. Y posteriormente diseñé juguetes, porque era el boom de los juguetes, y era una forma como de entrar en el mundo del diseño de juguetes. Diseñaba Art Toys. Fui de los primeros diseñadores de vinil en México, ¿no? Tengo que decirles que esa etapa está completamente cerrada. Ya no hago juguetes, ya de alguna manera como que cerré mi ciclo de juguetes. Ya hoy lo puedo poner en la mesa el que de alguna manera sané esa necesidad de juguetes, ¿no? De hecho, hoy me dedico a vender casi la mayoría de los juguetes que tengo, entonces no, ya no soy un productor de juguetes y lo que menos ahora pretendo es estar en el mundo del juguete. La verdad es que ha cambiado mi vida en ese sentido, pero fue una etapa divertida y fue una etapa, ¿saben? Siempre he buscado como no entrar en el mainstream. Cuando ya entras en el mainstream, entonces ya pierdes una personalidad. Entonces ahora en un mundo donde ya es mucho juguetes. O sea, imagínense en la época en la que nosotros diseñábamos, o que yo diseñaba juguetes. Tenías que trabajar con los molderos, hacer moldes de cobre, modelar en 3D, trabajar con gente que modela en 3D. Hoy es mucho más sencillo. Hoy te compras una impresora, modelas en Brush o modelas en 3Max o los programas que hoy existan, que cada vez hay más, o le pides a la inteligencia que te haga las cuatro perspectivas del juguete, lo metes en una impresora, o te interpreta o te saca el código de impresión y lo metes a imprimir y sacas una impresión y es mucho más sencillo, millones de veces más sencillo. Cuando las cosas se vuelven más sencillas, para mí ya deja de tener importancia. Entonces, por eso ya hoy mi etapa de juguetero se cerró. La verdad, sí, como dice mi compañera Carol, también me parece pues un detrás del telón, por así decirlo, bastante bonito y pues me parece una forma bonita pues de como sanar, ¿no? Otra pregunta sobre acerca de los toys Mm. es sobre, para las personas que les gustaría entrar al mundo de los art toys, ¿cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que necesitan saber para comenzar con el art toy? En el tiempo que empecé a hacer juguetes, que primero fue con las Barbies y fue el tema religioso, pues, fíjense, el problema es que trae las modas. Ese es el punto. Que todo el mundo dice, ah, bueno, es que hay que hacer, entonces toman una temática y... Yo empecé con las Barbies porque, mm, primero porque hay una parte de mi historia que muy pocas veces cuento. Cuando llegaban los reyes porque vivíamos en la casa de mi abuelita, teníamos una familia
unos tíos que tenían mucho dinero. Entonces a mis primas les llegaban así como 10 Barbies y la casa de Barbie y el auto de Barbie. Y a mi hermana le trajeron una sola Barbie. Entonces yo cuidaba a esa Barbie. O sea, porque se la cuidaba mi hermana era más chica que yo. Entonces yo la peinaba, yo la cuidaba, porque era la única Barbie de mi hermana. Entonces, eh, cuando empecé a trabajar con juguetes, o sea, conjugué las Barbies con la religión porque mi abuelita trabajaba con religión y era santera. Entonces yo trabajé mucho tiempo con religión, muchos años, porque mi abuelita era mi mayor influencia. Hasta la fecha mi abuelita sigue siendo mi mayor influencia de muchas cosas. Eh, de hecho, la cultura visual que tengo, la cultura popular gráfica, es por mi abuelita, porque mi abuelita me mandaba a comprar la semanal, la alarma, la sentimental, todo ese tipo de cosas. Yo las conocí por mi abuelita. Entonces, eh, la religión por muchos años fue mi temática de trabajo. De hecho, ahí es donde nace Amorbito, con la temática religiosa. Entonces, eh, siempre he creído que cuando tú creas algo tiene que ver desde tu experiencia personal, porque eso es lo único que nadie puede copiar. Nadie puede copiar. Es lo único que te va a hacer diferente. Entonces, o sea, mi recomendación es que se vayan a su historia personal, a una introspección de lo que tienen dentro, sus historias personales, familiares, y a partir de eso diseñen algo, creen algo. Pero no solamente lo creen para mover, sino que los mueva a ustedes primero. Porque cuando los mueva a ustedes primero, entonces van a poder mover a los demás, ¿no? Tiempo después empecé a trabajar con el tema del prehispánico, ¿no? Y era porque yo estaba redescubriendo México. Yo estaba en un momento de redescubrir México. Fui de los primeros que trabajó con cultura prehispánica. Y en ese momento era como, pero ¿por qué trabajas con cultura prehispánica? Pues nadie está haciendo, o sea, eso ya es del pasado, ¿no? Hoy todo el mundo trabaja con cultura prehispánica. Está saturado, está atascado de cultura prehispánica. Todos los que hacen art toys, todos hacen cultura prehispánica. Es por eso que repito, cuando ya se vuelve mainstream, lo mejor es abandonarlo, ¿no? Entonces, lo que fue Tixinde en su momento, que era cultura prehispánica mezclada con lo que en ese momento llamaba el kawaii, ¿no? Eh, Hoy ya está muerto para mí, ¿no? O sea, ya está súper recocido, ya está lo prehispánico, ya está doble reinterpretado, ya está más que, o sea, yo creo que de 30 diseñadores de juguetes, 29 están haciendo prehispánico, ni siquiera se atreven a buscar otra cosa que no vaya por ese camino. Ese es un gran error para mí. Y para mí es una forma de decir, esto ya no es para mí, ¿me entiendes? Entonces mi recomendación es más bien, busquen otra forma, busquen otro estilo, busquen algo más personal, busquen otro camino. Crear juguetes no es malo. Lo malo es cuando ya entra en el mainstream de todo lo que se está haciendo y busca hacer lo mismo que está en el mercado. Claro, la verdad sí, también estamos de acuerdo. Como otra pregunta, nos gustaría saber si algunas de tus piezas u obras como el Artos o así llegaron a puertas extranjeras. Muchísimas. De hecho, una de las cosas que más me enorgullecían es que hubo un evento internacional para Nike en donde ellos estaban justo en el momento en de cómo hacer, cómo fusionar la identidad con el deporte, ¿no? Con el streetwear. Y nos pidieron, o en ese momento pidieron crear shagus porque hubo muchos años que trabajamos con artesanos, ¿no? Que trabajé con artesanos creando las máscaras de shagu con huichol, con arte huichol. Pues se diseñó cada muñeco para cada director de Nike Internacional y cada uno se lo llevó, ¿no? Eh, el Shagu estuvo en Chicago, Shagu estuvo en Nueva York, estuvo en tiendas en Los Ángeles, estuvo pues, en muchísimas tiendas. La verdad es que hubo un tiempo en que sí, había gente que venía de Japón para llevarse los muñecos. Entonces sí, estuvo mucho. Pero la más importante para mí fue que cada director de Nike en el mundo se llevó un Shagu intervenido con arte buchón. Bueno, es mi turno de hacerle yo una pregunta. Después de que
tuvieras una etapa de agencias, llegó un momento en el que tenías que tomar riesgos y empezar a construir tu propio camino. Y me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de transición desde tus primeros proyectos independientes hasta consolidarte como director de Sideral MX y de Tixina. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que trabajar en las agencias no era algo que querías para ti a un largo plazo? Mira, las agencias fueron una gran escuela. Hoy lo veo de una manera mucho más diferente. Me enseñaron a trabajar de una forma más rápida, me enseñaron a trabajar de una forma, digamos, más estructurada y a resolver problemas, ¿no? Tuve la fortuna de estar en las agencias más importantes en México, ¿no? Estuve en Ogilvy, estuve en Young Rubicam, en McCann, que son las agencias top más importantes. Yo tuve una época muy importante en las agencias, una época en la que ganaba muchísimos premios, muchísimos premios. Pero también de una manera en la cual no me sentía completamente pleno. Era trabajar para marcas y trabajar para sus proyectos, pero te encuentras con muchas cosas adentro, entre los clientes, las trabas, y entonces, pues, había ideas que empezaban maravillosas y terminaban siendo más ejecutables que maravillosas, ¿no? Es decir, el cliente terminaba trastocando o cortando tus ideas para poder proyectarlo a lo que comercialmente se nota. Entonces, siempre he hecho mis propios proyectos, aparte de las agencias, ¿no? Siempre, toda mi historia he trabajado en agencias. De hecho, cuando yo presentaba mi carpeta a las agencias, cuando me llamaban, yo les presentaba mi trabajo de día y mi trabajo de noche. En el día trabajaba en las agencias y cuando llegaba en las agencias me ponía a trabajar en mis proyectos personales. A veces dormía 1 o 2 horas, o a veces ni dormía, porque eran más importantes mis proyectos personales, pero lo que generaba con las agencias me daba el dinero para poder hacer mis proyectos personales. Eso me dio la oportunidad de poderme salir, porque yo ya había construido cosas por fuera. O sea, si de un día al otro decides salirte así de, ahora yo voy a hacer mi vida fuera de las agencias, pues es más complicado, porque tienes que empezar a hacer. Yo ya tenía todo mi proyecto, mis trabajos, todo lo que estaba haciendo afuera antes de salirme de las agencias. Yo había construido Tixinda antes de salirme de las agencias, pero también ya tenía una trayectoria de diseño antes de salirme de las agencias, por lo cual era mucho más sencillo, ¿no? Con Tixinda tuve la fortuna de poder crecer, trabajar y eh, llegar a tener socios con los cuales pudiera entrar a Liverpool, Palacio de Hierro, Office Max, Walmart, Office Depot. En ese momento yo no tenía una visión tan clara de negocio como la tengo ahora, pero había crecido tanto que ya era momento de poder demandar a producir en China. Y como no tenía la visión empresarial que hoy puedo tener, me negué y me fui más a la parte artística y de diseño y entonces obviamente esa oportunidad se perdió, o más bien la dejé ir, y ya no siguió el proyecto ya a niveles mucho más grandes, sino tal vez hoy estaría trabajando con supermercados o tiendas mucho más grandes y reconocidas, ¿no? Pero bueno, uno va trabajando con respecto a las convicciones que va teniendo en ese momento. Entonces, pues sí, es por ahí que decidí que los proyectos que yo hiciera tenían que ver más alcances mucho más grandes. Mi filosofía en ese momento es, ¿por qué trabajar para marcas si puedo hacer la mía propia, ¿no? La siguiente pregunta sería sobre ¿en qué consiste Mob Projects? Que tengo entendido que vendrá siendo pues lo más reciente actualmente, ¿no? Sí, es un proyecto que junto con con Pamela Domínguez estamos trabajando. Ella es postproductora, ha trabajado mucho tiempo en postproducciones para varias plataformas. Las últimas que ha hecho fue la de Netflix, la de Niñero, en Contra las Cuerdas, y en ViX con Bodas, que es una serie que acaban de lanzar. Entonces, ella está mucho más metida en el mundo del cine, del contenido. Y Mob Projects, primero, la historia es que primero nació con la idea de ser una agencia. O sea, siempre me había quedado con las ganas de construir una agencia.
Empezamos siendo una agencia, digamos, como a partir de las emociones, trabajar con tecnología, ¿no? Porque trabajamos con varios ingenieros para poder implementar soluciones tecnológicas a agencias, ¿no? A partir de métricas y mediciones. El tema es que el mercado de las agencias hoy está atravesando un conflicto, yo le llamo un conflicto medicional, es decir, ellos están midiendo las métricas a partir de resultados generados por las plataformas, pero están olvidando que las plataformas al final tienen un interés y el interés es medible en relación a cuánto pagas por ese interés. Y las generaciones como ustedes son generaciones que están buscando de alguna manera pertenencia o pertenecer a algo, porque ya generaciones como las de ustedes y las que vienen y las que las anteceden a ustedes son generaciones que se han dado cuenta que el mundo, aparte de que va mucho más rápido que antes, se está olvidando de ustedes. Se están volviendo más bien, o los quieren convertir en parte de una masa de consumo. Y entonces una generación como ustedes que cada vez tiene más información y cada vez busca más información y tiene al alcance toda esa información para ser una generación que puede discernir y escoger esa información para su beneficio y para poder entender cómo les puede beneficiar, se vuelven un consumidor complejo para las marcas. Porque antes las marcas medían por target. Entonces se segregaba, o se segmentaba por edades, se segmentaba por gustos o por niveles socioeconómicos. Hoy ya no se puede segmentar de esa manera, porque la información, los gustos y el algoritmo maneja diferentes maneras de poder llegar a comunicación a ustedes. Eso está volviendo loco a las marcas, porque no saben cómo acercarse a ustedes. Hoy las nuevas comunicaciones y las nuevas tendencias de comunicación giran hacia el consumo más enfocado a la pertenencia, a la ideología y al simbolismo. Y eso segmenta aún más todo el mercado, ¿no? Los influencers tampoco ya están funcionando, los algoritmos cambian día con día. Entonces, digamos que hay todo un conflicto de comunicación hoy en las marcas. Por lo cual hoy, por lo menos para mí, el mundo de la publicidad, como se conocía, ya no funciona, ¿no? Hacia dónde vamos es hacia donde hay que trabajar. Y a eso es a lo que se está enfocando MOP. Y además, hagan de cuenta que nos dimos cuenta que la terminología de agencia es casi como decir así, ya está muerta en las agencias. Las agencias es una terminología que cada día está muriendo más y más y más y más. Entonces, teníamos que cambiar a algo que fuera mucho más contemporáneo, que interpretara más lo que queríamos hacer y es como estamos trabajando con muchos proyectos entre tecnológicos, de innovación, cine, documentales, muchas cosas, queríamos más bien diversificar lo que estamos haciendo. Entonces creo que los proyectos para nosotros fue una tecnología mucho más enfocada o mucho más acertada a lo que nos queremos enfocar, ¿no? A los proyectos. Pueden ser de innovación, pueden ser de sustentabilidad o pueden ser proyectos como el proyecto lo que estamos haciendo en La Pausa, ¿no? Que es el cortometraje que hicimos para un festival en Málaga, que justo acabamos antes de estar con ustedes, tuvimos una entrevista para un periódico y hablábamos de eso, ¿no? Cómo lo que pretendemos es crear historias solo usando la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Porque lo único que no va a poder reemplazar la inteligencia son las emociones ni las experiencias personales. Eso jamás lo va a poder. Puede tener un cúmulo de experiencias, porque al final se alimenta de las experiencias humanas, pero la experiencia como tal, la inteligencia nunca la va a poder tener. Una experiencia propia. Y cada experiencia se vive diferente desde la visión de cada. Es decir, el observador es diferente en cada persona. Observamos la misma situación de diferentes maneras. De hecho, de ahí parte que no existe una verdad absoluta, porque cada quien tiene su propia verdad. Entonces, cuando podamos contar cada quien nuestra propia verdad, es, puede ser interpretada de acuerdo a la vivencia que cada quien está teniendo. Eso es algo que nunca va a poder tener inteligencia. Entonces, nosotros estamos tratando de contar nuestras historias desde nuestra perspectiva personal, subjetiva
a ser reinterpretada por cualquier otra persona desde su propia visión, ¿no? Entonces, por eso ahora es Mo Project, ¿no? Porque y parte de lo que estoy construyendo ahora, les digo, el nuevo personaje, es que retomo la fotografía. Y toda mi vida quise ser director de fotografía. De hecho, soy un así amante del cine. De hecho, una de las razones por las que me enamoré de hoy de mi pareja es que de Pam es porque justo hablábamos de un mismo lenguaje sobre el cine, ¿no? Y me enamoró que supiera de directores y que supiera mucho de enfoques. De hecho, cada vez que vemos películas, siempre es mucho esa mirada ya de cine, ¿no? Y yo amo la dirección de fotografía, amo la fotografía más aplicada al cine, ¿no? Entonces, este personaje que estoy construyendo está más enfocado en una mirada de cine, ¿no? Como mi sueño es ser un gran director de cine, un gran director de arte del mundo del cine. Ya sea del mundo de la inteligencia o del mundo del cine tradicional. La vida ya me pondrá los caminos que tengan que ser, pero por ahora estoy mucho más enfocado retomando eso. Que aquí voy a abrir un paréntesis porque como estoy muy metido en el mundo de la genealogía. Creo que una vez que sané todo el mundo de la escasez de juguetes con mis papás y retomé mi relación con mis padres y que hoy tengo una relación mucho mejor con ellos, eh, que también es mucho, mucho gracias a Pam, es que hoy puedo retomar eso que de algún momento fue coartado por ellos y es la fotografía, ¿no? Eh, pero desde una visión más de contar historias, ¿no? Me parece muy tierno y fascinante cómo nos está contando pues también su vida privada, no nada más profesional, y se lo agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Justo hablando de esto de su cortometraje La Pausa, me gustaría saber cómo pues fue su experiencia tras la elaboración de este. Pues mira, en eso creo que parte de la experiencia fue esta, o sea, hemos estado desarrollando cosas y de ahí salió la invitación para poder participar en el festival. La historia fue desarrollada prácticamente por Pam. Ella fue quien desarrolló la historia, se metió, hicimos como toda una lista de varias historias y buscamos algo que nos dejara esa sensación de, ay, esto me está dejando una enseñanza o me está compartiendo algo de la vida. Entonces ella desarrolló toda la parte de la historia, el guión, ella tiene mucho más conocimiento del guión, sabe mucho cómo más estructurar toda la parte de la narrativa. Y una vez que ya desarrolló toda la parte de la narrativa, la platicamos, la compartimos y empezamos a generar toda la parte de cómo iban a ser los personajes, cómo se iba a desarrollar la historia, con qué tipo de... ella también se puso a investigar de qué manera la podemos desarrollar mejor. Ella es muy estructurada, entonces estructuró muy bien todo para poder hacer como los pasos siguientes, como cómo cuadrar mientras se producía la música, podemos hacer la historia, desarrollar la parte de la... Porque hagan de cuenta que la inteligencia no es que tú le cuentes a la historia a la inteligencia y te desarrolla todo, ¿no? O sea, eso es lo que todo el mundo cree, o por lo menos el marketing de las inteligencias te lo cuenta, pero realmente no es así. O sea, tienes que desarrollar tus personajes, después tienes que calibrarlos todos en el mismo color porque la inteligencia desarrolla las imágenes en calibraciones diferentes de color. Una vez que cuadras todo tu storyboard en el mismo color, trabajas con inteligencias. Algunas inteligencias siguen cuadros, algunas inteligencias no desarrollan los cuadros. Algunas inteligencias tienen muy buen ojo fotográfico, pero no tienen consistencia con la historia ni con los personajes. Entonces tienes que ver cuál de todas esas inteligencias te ayuda a poder desarrollar bien. Y después de que ya tienes bien desarrollada, digamos, la parte gráfica, entonces ahora hay que trabajar en otra inteligencia que te haga, que consigas que pueda hacer tus instrucciones de la manera precisa, como quieres. Hay escenas que repetimos hasta 50 veces porque no se repite, porque hace una cosa bien y después
hace una mal y después trabajas para que haga la que hizo mal, la haga bien y hace la otra mal. Entonces, sí, las inteligencias no son, o sea, hasta el momento todavía no son tan domables. O sea, tienen sus issues porque son interpretativas, ¿no? Esa fue nuestra experiencia en respecto a eso, con respecto al festival. La verdad es que ha sido una manera en que hemos aprendido cómo, primero, enfrentarnos a las inteligencias. Dos, enfrentarnos a que la historia al final es lo que más va a importar, porque las inteligencias cambian y evolucionan conforme van pasando los tiempos. Pero la otra es cómo, eh, eso, cómo la gente visualiza que la inteligencia va a destruir todo, ¿no? O sea, es impresionante porque escuchamos varias versiones, ¿no? De gente que, por ejemplo, hay industrias que cierran mucho al cine. Nos acabamos de enterar que, por ejemplo, acaba de salir un comunicado del gobierno, justo la semana pasada, que está prohibido utilizar voces en inteligencia artificial, está prohibido legalmente utilizar cualquier comercial de gobierno o algo que tenga que ver con gobierno con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de alguna manera hay cosas que justo lo hemos hablado con tus amigos, de hecho con empresarios, que el mismo gobierno va cerrando puertas, porque el hecho de que la inteligencia artificial aparezca es inevitable. Entonces, de alguna manera, este gobierno lo que está queriendo hacer es como cubrir esa parte para que no haya fugas de alguna manera reinterpretadas de por qué se está haciendo con inteligencia, entonces es más barato, o están ahorrando costos, o quitando trabajo, pero al final es una realidad que ya está aquí, ya no hay manera de... O sea, yo no sé si a ustedes les ha tocado, me encantaría escucharlos a ustedes, pero nos hemos topado que hay gente que es transgresora totalmente de la inteligencia, que está negadísima a la inteligencia, y gente que seguramente porque sus familiares, amigos, parientes han perdido trabajo por la inteligencia, están completamente negados a la inteligencia artificial. Pero yo creo que la inteligencia al final es como un proceso que ha venido pasando durante toda la historia de nuestra vida. Llegó la electricidad y reemplazó el carbón, llegaron los automóviles y reemplazó los caballos, llegó la computadora y reemplazó los trabajos manuales, ¿no? Y así ha venido reemplazando la tecnología cada vez que vamos avanzando. La inteligencia viene a eso. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es estar conectados con estas nuevas realidades y aprenderlas a usar como herramientas, no como reemplazos. Entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado con esto? Pues a que el corto está hecho con una inteligencia, pero todo el trabajo que se ha hecho anteriormente es trabajo humano. La música es fíjense, solo para la música de este cortometraje son básicamente entre 10 y 12 personas que intervinieron, entre el músico, el diseñador de sonido, el diseñador de audio, y muchas personas que intervinieron para que realmente este cortometraje funcionara, que no lo puede diseñar la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia no tiene la sensibilidad para diseñar los tonos, las profundidades, los momentos exactos para que la música realmente le dé sentido al cortometraje, ¿no? Entonces ahí es donde otra vez repito, la inteligencia es una herramienta, más bien no viene a reemplazar nada, ¿sabes? Eso es a lo que nos hemos enfrentado es nuestra experiencia con esta parte del cuerpo. Hablando precisamente sobre esto de la evolución de la tecnología, Ujú, usted lleva aproximadamente 20 años de trayectoria ujú. y desde su perspectiva, ¿cuál ha sido la evolución del diseño? O sea, ¿cómo has evolucionado para, como diseñador, para mantenerte pues vigente, sobre todo con todo esto de la inteligencia artificial, de la tecnología? Miren, lo que voy a decir a continuación es porque no lo tomen como algo, ¿cómo puedo decirlo? Que lo podamos tomar más como un aprendizaje que como una mala información, por así decirlo. Siempre tiendo a ser muy honesto, ¿no? Siempre tiendo como a decir las realidades, porque creo que es mejor escuchar una realidad que una falsa realidad, ¿no? La forma en como yo viví el diseño es muy diferente a como la van a vivir ustedes. Extremadamente diferente.
Les voy a ser bien honesto, mi experiencia no se va a comparar absolutamente con nada de la experiencia que ustedes van a vivir. A ustedes les va a tocar una experiencia totalmente diferente. Yo no puedo augurar si va a ser buena o mala, pero sí es muy diferente. La experiencia en mi caso, para poder subsistir y evolucionar en una carrera que además, o sea, imagínense competir contra 300,000 diseñadores que salen cada año, ¿no? Y de diferentes rubros y de diferentes universidades con diferentes programas y diferentes tipos de maestros y diferentes cualidades y diferentes estados y diferentes niveles. Para mí lo más importante es ser tú, o sea, ser original en lo que es. O sea, lo mismo que digo, de salirse del mainstream. O sea, cuando entran al mainstream, huyan. O sea, ustedes mismos se dan cuenta que están en el mainstream, huyan. O sea, aléjense, váyanse al campo, internense en el bosque, en la selva, o enciérrense en su cuarto durante 3 meses, 4, y olvídense de lo que pasa afuera, vivan experiencias propias, encarnen sus propias emociones y diseñen a partir de esas propias emociones. Sálganse del Pinterest, salgan. El Pinterest y Behance sirven muy bien como referencias bonitas, está increíble. Pero si no tienen nada que contar, no van a poder diseñar. No existe diseño sin saber contar. Aprendan a contar historias, aprendan a contarse ustedes sus propias historias. Una vez que sepan contar sus propias historias, van a poder buscar herramientas que les ayuden a contar sus propias historias. Eso es lo único que los va a mantener en el medio, ¿saben? Repito, todo lo que yo he hecho es a partir de mis experiencias y mis necesidades emocionales y personales, ¿no? O sea, en este caso no me estoy volviendo lo que quiero ser porque sea de moda, ¿no? Es más, todo el mundo diría, estás loco, ¿cómo quieres hacer ahorita con la inteligencia que ya lo puedo hacer todo? Pues no, es que es una necesidad interna, es una necesidad emocional de transformarte, de vivir nuevas transformaciones, de vivir nuevas etapas, de vivir nuevas experiencias, de aprender a hacer cosas totalmente diferentes. Lo que a mí me ha hecho subsistir también es justo eso, buscar cosas diferentes. Si no sé hacer web, lo hago. Si no sé hacer redes sociales, los hago. Si no sé hacer esquemas, los hago. Si no sé hacer algoritmos, busco cómo interpretarlos. Es decir, todo aquello que se salga de mi posibilidad de confort es lo que hago. El confort es lo más peligroso. Y a veces la misma vida te saca, el confort te acomoda. El cerebro está diseñado para ser conformista. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Y eso implica no querernos levantar, no querer pensar, no querer trabajar, no querer hacer cosas más allá de lo que ya sabemos hacer. Para eso está diseñado el cerebro, para protegernos. Entonces, cuando uno aprende que ese cerebro nosotros tenemos que trabajarlo y mientras más lo forcemos a hacer cosas diferentes, por ejemplo, una de las cosas que siempre he peleado con las universidades es que no nos enseñen a vender. Esa es una de las prácticas más malas que tienen las universidades y todas las carreras, ¿eh? No solamente diseño. Cuando aprendan a vender, cuando sepan vender, van a ver que todo lo que viene es mucho más sencillo. Aprender a vender. Y aprender a vender tiene que ver mucho con saber que vendes, estar enamorado de lo que vendes y ser consciente de lo que vendes y a quién se lo vendes. Y eso implica conocerse. Y eso implica enamorarse de lo que hacen. Si ustedes aman lo que hacen, lo conocen muy bien, desarrollan muy bien el por qué lo están haciendo, es más fácil. Es más fácil, es más, les voy a hacer, o sea, háganse un ejercicio todos los días. Véanse al espejo y cuéntense quiénes son, pero realmente, véndanse a ustedes mismos quiénes son ustedes mismos. Cuando aprendan a ustedes a venderse ustedes mismos, van a saber cómo vender a los demás, sabiendo que son conscientes de ustedes mismos porque ya se conocen. No se pueden mentir. Lo mismo pasa con el diseño, lo mismo pasa con los productos y lo mismo pasa con las historias. Cuando salen y proyectan una historia que para ustedes es tan real, tan personal, que la pueden contar de manera tan natural, es porque saben vender. Y no le estoy cobrando por la clase, muchachos, esta clase la podría cobrar, pero aprendan a venderse. Aprendan a venderse ustedes mismos. La forma en cómo pueden ser diseñados, la forma en cómo pueden ser alguien allá afuera es cómo se venden. Para eso necesitan conocerse. Pero ¿cómo se pueden conocer si hacen lo que los demás están haciendo? No. Necesitan conocer primero lo que ustedes y por qué lo están haciendo. Y tener la convicción de que lo que están haciendo es tan personal que lo conocen tanto, tanto que nadie va a poder copiarlo.